Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Le voy a pedir que por un minuto preste atención a estas imágenes que tienen que ver con la expresidenta Cristina Kirchner y el ataque a la residencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, su cuñada Alicia Kirchner. Mire las imágenes. La verdad que éramos solamente 5 mujeres acá, en la casa, no había ningún hombre. Éramos Alicia, mi cuñada, yo que estaba comiendo con ella y las 3 señoras que trabajan en la residencia, más una bebé de 18 meses. Eso era todo, ni siquiera había policías en la puerta, no había nada. Vení, por favor. Se observa la puerta como claramente la luz mucho más grande ahí arriba porque la intentaron forzar y producto de que la intentaron forzar, tuvimos que correr estos sillones, que son los que estaban colocados en ese living, por favor, y esta mesa, que es la mesa en la que un rato antes que llegaran había estado jugando arriba de ella mi nieta con una pelota, mi nieta Elena, de 18 meses. Bueno, tuvimos que armar esta suerte no sé de cómo llamarlo, porque la verdad que es increíble que estas cosas sucedan, ¿no? Bueno, esta es la presentación que hizo la expresidenta Cristina Kirchner de la situación en la que se encontraban ella y parte de su familia, inclusive su nieta. Ella dice de 18 meses, en realidad la nieta tiene 20 meses, el día en que se produjeron los ataques a la residencia de Alicia Kirchner, de la gobernadora de Santa Cruz. Estas palabras de Cristina Kirchner plantean una cantidad de interrogantes muy importantes que habrá que ir develando con el paso de los días. Lo primero que ella dice es que denuncia una irregularidad. No había ningún policía en la casa, ni afuera ni adentro. Afuera dice no había policías, como si eso fuera un mérito, y adentro tampoco, dice éramos mujeres solas. La Policía Federal, en las más elevadas jerarquías de la Policía Federal, es decir, la jefatura y subjefatura de la Policía Federal, ha informado al gobierno que en realidad ese día, dentro de la residencia, había por lo menos, compartiendo la casa con las mujeres que estaban ahí, comillas, solas, según dice Cristina Kirchner, parte de la custodia no solamente de Cristina Kirchner, sino también de Máximo Kirchner. La expresidenta suele tener 6 oficiales, 6 agentes como custodios, y Máximo Kirchner, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, suele tener 4, que probablemente se turnen. El jefe de la custodia de Cristina Kirchner, que no estaba ahí, es el comisario Diego Carbone, muy conocido porque ha estado al lado de la expresidenta durante años. Es decir, si uno mira las fotos de él, ahí estamos viendo una, lo ha visto envejecer a Carbone al lado de Cristina Kirchner. Ese día no estaba, pero todas las informaciones indican que él le indicó a sus superiores que en la residencia de la gobernadora de Santa Cruz estaba la custodia que correspondía que estuviera, porque no es un arbitrio de los funcionarios o exfuncionarios decidir si van a estar acompañados por su custodio, sino que es el Estado el que se los provee y tiene obligación de estar ahí. Quiere decir que si lo que resulta verdadero es el relato de la expresidenta, acá seguramente la Policía Federal va a tener que hacer un sumario y sancionar a los policías, a los custodios que en esa ocasión no estaban cumpliendo su función al lado de la expresidenta. Afuera de la casa tendría que haber habido custodia de la policía provincial, porque la residencia está bajo la custodia de la policía de la provincia, como es obvio. Los federales estaban ahí solamente porque estaba la expresidenta de la Nación en la casa. ¿Qué pasó con los agentes de la policía de Santa Cruz que tenían que estar por obligación custodiando el edificio? Tampoco lo sabemos. Había además en la delegación de la Policía Federal, vuelvo a la Federal, en la delegación Santa Cruz
Río Gallegos, de la Policía Federal, ese día 20 agentes, especialmente destacados por la situación en que se vive de tensión en la provincia. Bueno, quiere decir que acá se abre un signo de interrogación muy importante, porque tenemos una versión de la expresidenta que dice que estaba sola, ella y su familia, y otra versión del Estado que dice que ahí estaban cumpliendo funciones sus custodios. Y si la versión verdadera fuera la de la expresidenta, tendríamos que estar enterados ahora de qué sanciones hubo para el comisario Diego Carbone y sus subordinados que no cumplían con su deber. Es más, la versión de la Policía Federal es que esos muebles que hubo que poner para defenderse de la horda que presuntamente iba a entrar a la casa, los pusieron detrás de las puertas los mismos policías que estaban adentro y que por alguna razón Cristina Kirchner no los vio y no se hizo proteger por ellos. Rarísima la situación, como si hubiera habido una especie de zona liberada que describe la propia expresidenta en la residencia de la gobernadora, con la peculiaridad de que estamos hablando de la gobernadora. Es muy difícil pensar que la autoridad de la provincia, que manda sobre la policía, y la expresidenta de la Nación, que tiene por lo menos 6 custodios que la rodean, declararon ellos una zona liberada, o ellas, que finalmente las terminaría afectando. Un misterio interesantísimo e inquietante el que se abrió esta vez en Santa Cruz, de los tantos misterios que rodean a la política y al Estado en Santa Cruz. Tal vez no haya que hacerse tantas preguntas, porque lo que hemos visto en el relato de la expresidenta, que se mueve con mucho histrionismo, parece casi Jorge Lanata mostrando los sauces, el relato de la expresidenta termina teniendo, más allá de su veracidad, de su consistencia, de las preguntas que uno se hace alrededor de él, un resultado político. ¿Y cuál es ese resultado político? Mostrar a quienes presuntamente, en términos de política social, serían, vamos a poner una palabra un poco dura, victimarios como víctimas. Es decir, el gobierno de Santa Cruz no es el que reprime a los manifestantes, sino que son los manifestantes los que reprimen al gobierno de Santa Cruz, que por una razón inexplicable carecen de custodia personal y de custodia para el edificio del Estado donde ellos están alojados. Esta tendencia de presentar a los victimarios como víctimas y de huir de la escena de un policía que está restableciendo el orden que debe establecerse, porque es obvio que es por completo fuera de la ley que haya hordas de manifestantes con la legitimidad que tenga el reclamo, introduciéndose en los edificios públicos para destruirlos, como nos mostró la expresidenta al hacer su relato. Es muy interesante que esa tendencia a evitar la aparición de las fuerzas del orden es muy antigua en Santa Cruz. Hay que ir a los relatos de la crisis del 2001, cuando había caceroleros, y Néstor Kirchner, en vez de mandar a la policía, y que quede desagradable el Estado reprimiendo al manifestante, había armado una especie de fuerzas de defensores de la democracia que se enfrentaban con los manifestantes para que quede como que no era el Estado el que reprimía, sino cuestiones de unos manifestantes contra otros, los de la democracia y los del caos. Después eso lo vimos trasladado a la escena nacional cuando durante el gran conflicto del campo, Luis Delía también salía con sus manifestantes a pelearse con la gente que tomaba las rutas o que tomaba las plazas para que no apareciera la feísima impresión de que aparece alguien con una gorra y armado, reponiendo el orden y, comillas, reprimiendo. Esta forma de presentar la restauración del orden social, que jamás hace aparecer al Estado como represor, es la que ahora tenemos como una especie de réplica agigantada en Venezuela. Mire este video. El reto al trote. La foto, la foto. Disparo. Se agarra aquí, ¿no? Sí. Sí, porque adelante. Y aquí van cayendo los cartuchos.
Correcto. Esto podemos llevar unas 10, 20.000 a todos los barrios y campos para defender el territorio de Venezuela, defender la patria, la soberanía. Esto y con otro tipo de armamento que estamos preparando, secreto, para, bueno, poder moverse en barrios, campos, en todos lados. ¿Ah? Correcto. No, para manejarla yo. Maduro tiene algo que muchas veces, paradójicamente, caracteriza a los autoritarismos, que es cierta comicidad trágica. Como cuando lo vemos decir ahí, estamos preparando otros armamentos secretos, como que eso que está mostrando también, que lo vemos en un video, es secreto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Estado venezolano, que está siendo casi conducido por un gobierno militar, tanto que los militares se ven necesitados semana tras semana a prestar declaraciones y hacer manifestaciones de lealtad al gobierno de Maduro, está incapacitado de defender el territorio, de defender la soberanía, y que para eso hay que armar a 30.000 personas con esos fusiles secretos que él está enseñando ahí a operar. Es la misma idea de que no es el Estado el que reprime, sino que son fuerzas civiles contra fuerzas civiles, es la democracia que se enfrenta consigo misma. Este mensaje, que intenta invertir los roles, se extiende a otra narrativa muy propia de este tipo de gobiernos, tanto que se replican unos a otros, donde Maduro dice ahora que todo lo que está sucediendo en Venezuela, la enorme escasez que hace, hoy se publicó una nota excelente en el diario La Nación, hace que con una jubilación o un sueldo mínimo apenas alcance para comprar 4 o 5 cosas de primera necesidad al mes. Todo ese Estado lo produce el imperio. Son los Estados Unidos los que están conspirando detrás de una cortina más o menos transparente para que el régimen venezolano se derrumbe y quede asfixiado. Curiosísima lectura. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión en la región respecto de cuál es la estabilidad del gobierno de Maduro. Esa discusión hace que muchos países estén en diálogo con los Estados Unidos tratando de ver cuál es la salida. Algunos diplomáticos de la región han hablado con el gobierno de los Estados Unidos para decirle, bueno, ha llegado la hora en que la democracia venezolana está tan desfigurada, se parece tanto a una dictadura, que sería hora, dicen esos diplomáticos no americanos, no norteamericanos, sino de otros países de la región, hablando con diplomáticos norteamericanos, llegó la hora de que Estados Unidos le deje de comprar petróleo a Venezuela. Y ahí es donde los americanos, el gobierno de los Estados Unidos, dice eso no, porque nos han castigado durante más de 50 años o más de 40 años por el bloqueo comercial a Cuba, y además no podemos prescindir de un tipo de petróleo para el que están preparadas muchísimas refinerías. Es un petróleo muy pesado que llega al Orinoco, refinerías que si no tienen ese petróleo no podrían producir combustible y tendríamos un problema de abastecimiento interno nosotros los norteamericanos. Quiere decir que, en contra de lo que dice Maduro, hoy el principal sostén del gobierno venezolano, y si ustedes quieren ya de la dictadura venezolana, es el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos el poderoso lobbying de las refinadoras que necesitan el petróleo venezolano. Algunas de esas refinadoras son de PDVSA, es decir, son de la empresa estatal venezolana. Y le voy a contar una curiosidad para ver esta paradoja de la relación entre el imperio y Venezuela. Cuando asumió Donald Trump, hubo donaciones de distintas empresas para colaborar con la gran ceremonia de Asunción, que suma muchísima gente ahí en el centro de Washington, en lo que se llama el Mall. Bueno, uno de los donantes para esa fiesta de Donald Trump
no estoy hablando de Obama, hablo de Trump, fue Citgo, la empresa de refinería de PDVSA, es decir, el Estado venezolano, que puso $500.000. Fue la donación más alta junto con la de JP Morgan y con la de Exxon, cuyo presidente, el señor Rex Tillerson, es ahora el secretario de Estado de Donald Trump. Es decir, estamos hablando de que Citgo hizo un esfuerzo que solo los grandes amigos de Trump estaban dispuestos a hacer para que él tuviera una linda celebración. Citgo, como le recordaba, es PDVSA, PDVSA es Maduro. Muy probablemente de estos temas se hable este jueves cuando almuercen en Washington Mauricio Macri con Donald Trump. Es una reunión interesante porque se encuentran dos personas muy similares y muy distintas. Los dos vienen desde afuera de la política. Trump mucho más recientemente desde afuera que Macri, que hizo todo un recorrido y pasó 8 años gobernando ya, no solo como diputado, sino después como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es el encuentro de dos dirigentes que tienen, justamente por esa procedencia, un componente, un sesgo antipolítico, pero con un encontronazo. Uno es pro-globalización, el otro es anti-globalización. Va a ser muy interesante enterarse de cómo es ese encuentro que tiene otra característica llamativa. El único presidente que hoy hay en el mundo al que Trump conoce de su vida anterior es Mauricio Macri. Y eso a lo mejor produce alguna afinidad. Van a hablar de Venezuela, pero el gobierno argentino no quiere quedar públicamente ligado a una posición afín a la del gobierno de los Estados Unidos en relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino está llevando el tema venezolano de nuevo a la OEA y está tratando de formar un grupo de países amigos de Venezuela, no de Maduro, para iniciar ya no un diálogo, sino una mediación entre el gobierno y la oposición. Todo esto bajo la cobertura del Papa Francisco, que en Venezuela se quemó los dedos. Fue a colaborar con un gesto de diálogo para sentar a la mesa a unos y a otros, y finalmente Maduro no cumplió ninguno de los compromisos que le había pedido el Vaticano. Algo parecido, siguen las similitudes, a lo que le pasó con Cristina Kirchner, a la que la ayudó a llegar al final del mandato, y después se encontró con que designaba tal vez al peor candidato que podía designar en la provincia de Buenos Aires, a los ojos de Bergoglio, que era Aníbal Fernández, conocido con justicia o sin ella como La Morsa. Hay muchas similitudes entre unos y otros. Hay muchas similitudes entre el kirchnerismo y el chavismo. Habrá que ver si algún día se corre el velo de cómo fue ese vínculo, tan manchado de corrupción. Y tal vez está en la corrupción, la dificultad que tiene hoy Maduro para irse. Cuanto más corrupto es un gobierno, más es el riesgo que tienen quienes lo integran de abandonar el poder.